Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro estudio semanal. Ustedes han escuchado o algunas mujeres han pasado el proceso del nacimiento de un bebé, ¿verdad? Las que somos mamás sabemos que es un proceso doloroso, pero trae un final hermoso, que sabemos que en los dolores del parto, cuando vamos a tener al bebé, el cuerpo se prepara, las caderas se preparan, se abren, cuando es un parto natural, claro, se prepara el cuerpo mismo para el nacimiento del bebé. A veces suele durar poco tiempo, pocas horas, a veces suele durar muchas horas, dependiendo, ¿verdad? Todos los embarazos son diferentes, todos los nacimientos son diferentes, pero todos los nacimientos son hermosos, porque como vimos en los estudios pasados, no somos una casualidad. Dios nos planeó, somos creación especial de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que cuando pasamos el proceso del dolor desde parto, a veces decimos, no, ya solamente este bebé voy a tener, o ya no más, porque estamos en el proceso para tener el bebé, del dolor. Pero después de que nace el bebé, que lo tenemos en nuestros brazos, ese dolor ya no lo recordamos más, porque decimos incluso, volvería a tener otro bebé ahorita, porque es algo hermoso que no se compara al dolor que pasamos. Y es algo semejante a lo que vamos a hablar hoy en la palabra, ¿verdad? Que hay un proceso doloroso, pero hermoso al final. Vamos a orar. Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres hermoso, Señor. Sabemos que nos estarás guiando para saber que este proceso de dolores de parto nos va a llevar a un nuevo nacimiento, a una nueva vida, en donde ya no habrá más llanto ni dolor, Señor, sino solo adorarte, alabarte, el estar en tu presencia. Guíanos en este estudio, Señor, para que todo sea conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como se habrán dado cuenta, el estudio de hoy se llama Dolores de parto igual a un nuevo nacimiento. En Lucas 21:9 dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. También en la palabra nos guía, que para la venida de Cristo tendremos que pasar tribulaciones, ciertas circunstancias, porque estamos en el mundo y tendremos que sufrirlas, ¿verdad? Que pasarlas. Entonces dice también, oigan rumores de guerra. Hemos escuchado, ¿verdad?, que muchos países están queriendo provocar la guerras, que están en pleitos, en conflictos, pero dice aquí la palabra que no nos alarmemos. Al contrario, solamente hay que estar preparados, hay que estar listos para lo que sabemos que vendrá después. Porque dice también la palabra que es necesario que todo esto acontezca, que todo esto pase. Dice rumores de guerra, disturbios. En Lucas 21:1-10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo antes del fin. Dolores del parto de la tierra. Dice la palabra de Dios, que la tierra estará como con dolores de parto, sufriendo todo esto que menciona la palabra. Dice grandes terremotos. Hemos escuchado cómo ha temblado en muchos lugares, ¿verdad? Y que va a seguir temblando porque es una tierra viva, el planeta Tierra donde estamos viviendo es un planeta vivo. Entonces es necesario que haya esos temblores, pero dice aquí que va a haber terremotos fuertes. Y aún dice que va a temblar a donde nunca había temblado, ¿verdad? En diferentes lugares también va a haber hambres, pestilencias. Esta enfermedad que está ahorita
es una peste a nivel mundial. Dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hemos visto cómo la luna ha cambiado sus colores, ¿verdad? Cómo los cielos se ven diferente. Ahora que estamos encerrados, estamos admirando más la naturaleza, estamos viendo con detalle más cómo se ve la naturaleza, cómo apreciarla un poco más, como también los animales salen de su entorno, como el hombre no está ahí interviniendo en su naturaleza, en su espacio, invadiéndolo, los animales están saliendo, ¿verdad? Entonces nos dice también que antes del fin hay dolores de parto de la tierra, ¿verdad? Dice en 2 de Timoteo 3:11, pero debéis saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Lo sabemos, el mundo está complicado, hay cosas muy fuertes, enfermedades fuertes, cada vez son las plagas mucho más fuertes, pero sabemos que los que amamos a Dios, aún estas plagas, todo nos ayuda a bien, todo, porque dice Dios, todo nos ayuda a bien. Y dice que es necesario, ¿verdad? Hambres y terremotos se extenderán por todas partes. El hambre debido a las guerras. Hemos visto con mucha gente, de por sí antes había mucha gente, mucha hambruna, mucha gente con necesidad. Pero ahorita con esto se está extendiéndose porque muchos se han quedado sin trabajo, muchos han perdido sus pocas pertenencias. Dice también al aumento de los desastres naturales, terremotos, huracanes. Hemos visto como de un momento a otro mucha gente se queda sin nada, solo con lo que llevaban puesto, porque pasó un huracán, una tormenta, un terremoto y se quedaron sin nada de un momento a otro, ¿verdad? Y mucha gente está pasando por esto debido a los tiempos difíciles que están pasando. También nos dice que se extenderá por todas partes el hambre debido a la guerra, al aumento de los desastres naturales, como les comenté, que es terremotos, huracanes, y a los efectos del maltrato a la naturaleza, porque desgraciadamente Dios nos dijo a nosotros, su creación amada, nos dijo, vayan y enseñoreen sobre todo lo que Él había creado, ¿verdad? Sobre los peces, sobre las aves, pero el hombre, lejos de enseñorear, de cuidar, de administrar, ha destruido la creación de Dios. También nos dice que las señales del fin, en Mateo 24, 6, 8, nos dice algo parecido a Lucas, ¿verdad? Que nos dice que habrá guerras y rumores de guerra, pero que no nos turbemos. Es necesario que todo esto pase, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Pero Dios nos dice que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y nosotros sabemos que eso es verdad, porque Dios no miente, Dios cumple todo lo que viene aquí en la Biblia. Si viene escrito en la Biblia, Dios lo dice y Dios lo cumple. Porque dice que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Pero también hay buenas noticias. Dice, ¿qué sucederá en los últimos días? En Hechos 2:17 nos dice lo que va a suceder también. Dice, y sucederá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. El amor de Dios no tiene fin. La misericordia de Dios, aún en los tiempos difíciles, dice que Él nos va a traer esto. ¿No te gustaría a ti como padre, como hermano, a lo mejor que tus hijos, los jóvenes,
que estén profetizando, que los ancianos tengan sueños. Y si tú eres una sierva de Dios, aquí nos está diciendo que Él va a derramar su espíritu en esos días difíciles. Acerquémonos a Dios para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. No tengamos temor de la venida de Cristo. No nos debe de dar temor de que el tiempo se termine. Al contrario, nos debe de dar gozo, porque será el nacimiento, seremos unas nuevas criaturas. Vendrán los tiempos hermosos, vendrá esa tierra prometida que Dios nos tiene ya preparada para nosotros. Es un nuevo nacimiento, la venida del Señor. En 2 de Pedro 3:10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nada ni nadie puede saber el día ni la hora. Nadie. Que no te confundan. Nada ni nadie puede saberlo, solamente Dios, dice. Y esa es nuestra esperanza, que tendremos una nueva vida, tendremos que pasar tiempos difíciles, pero al final llegaremos a ser nuevas criaturas y llegaremos a la presencia de Dios, que es nuestra meta final, nuestra tierra prometida. Porque también dice la palabra, el que permanezca hasta el fin, firme, debemos permanecer firmes hasta el fin, ese será salvo. Entonces les animo, les invito a que permanezcan firmes en la palabra, sigamos leyendo la palabra, porque Dios tiene que hablar a sus siervos. Dios quiere que profeticemos en los tiempos difíciles, que abramos nuestros labios, que compartamos lo que Él nos está hablando. Pero para saber qué es lo que está hablando, necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos preparar nuestro oído, nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios. No demores más lo que Dios tiene para ti. No demores más el despertar de esos dones y talentos que Dios tiene en cada uno de nosotros, para que cuando termine todo esto no regresemos iguales, sino que vamos a regresar como unas nuevas criaturas preparadas para dar testimonio de Dios. Y eso que estamos pasando tal vez es como el trabajo de parto, es algo difícil, pero la misma palabra dice que tenemos que pasarlo, pero después vendrá algo bueno, ¿verdad? Sigamos leyendo la palabra, no te desanimes. Nada nos edifica más que estar en la presencia de Dios, leer su palabra, conocer su palabra, porque Él nos va a llevar de menos a más y de bendición a bendición. Y aún en los tiempos difíciles, como dice su palabra, a sus siervos dará más. Sigamos leyendo la palabra. Entonces, te invito. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra vienen promesas hermosas, Señor, que queremos se cumplan en nuestros jóvenes, en nuestros ancianos. Te pedimos en nuestras hijas, en nuestros hijos, Señor, y aún en tus siervos, Señor. Así como dice tu palabra, Señor, sabemos que tú vas a cumplirlo, Señor. Yo te pido que nos atraigas, Espíritu Santo. No dejes que ninguno se quede, Señor, porque tú no quieres que ni uno se pierda, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos, háblanos para que ninguno esté desfallecido, ninguno se aparte, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, y danos palabra para fortalecer nuestra fe, afirmarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que cuando salgamos de esto, seamos esos siervos útiles a tu obra, Señor, y fortalecidos. Porque tu palabra dice que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Gracias te doy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Esperemos que sea de bendición para ustedes. Gracias. Dios les bendiga.